Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. Tenía que entregarte tu lectura especial, mi cangrejito, ¿vale? Por eso que estoy con esta gorra, mi querido Cáncer. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido cangrejito. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Hay algo que te está atormentando en estos momentos. Hay algo que tú no dejas de pensar. Y puede estar relacionado, cariño, con una situación que ya estaba zanjado, o puede ser un contacto o un viaje que tú quieras hacer, pero con un personaje que está en la distancia, o que a lo mejor de repente inclusive no hay comunicación, contacto cero, mi querido Cáncer. Siento que muchos de vosotros están buscando información, quizás a través del internet, las redes sociales. Te gustaría saber qué es de su vida, te gustaría saber de repente qué pretende, por qué se pone en contacto, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, Cáncer, siento como que tú me dices, Richard, no es porque yo quiera volver con esta persona, simplemente yo quiero soluciones, yo quiero cerrar esta historia, yo quiero saber por qué se fue, yo quiero saber por qué se pone en contacto, yo quiero saber por qué de repente me ha desbloqueado, por qué ha puesto un corazoncito a mis estados. Te preguntas, ¿por qué este personaje ahora vuelve otra vez? ¿O por qué ha actuado así de esta manera, mi querido Cáncer? ¿Estás interesado o interesada en una persona, cariño? No sé por qué siento que es un poco tóxico, ¿vale? O es muy tóxico para tu vida. Pero, Cáncer, yo te digo, corazón, a ti te gusta esto, Cáncer. A ti te gusta, te da vidilla, corazón. Parece como que el sufrir de amor lo tomas como algo natural. Pero bueno, todos pasamos por esa etapa, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarte? Te voy a sacar lo que es una carta guía, carta consejo. Vamos a ver, porque Cáncer, tranquilamente, si una persona se fue de tu vida, ¿por qué estás buscando una respuesta? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? Tú no has hecho nada malo, simplemente que las cosas terminaron así. Pero si tú te estás agobiando, quieres información, la única persona que se va a hacer daño aquí eres tú, mi cangrejito. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. O de repente me dice, Richard, yo no lo estoy buscando, pero es que se ha puesto en contacto. ¿Qué pasa? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, mi querido Cáncer. Noto, Cáncer, que inclusive estás como un poco aislado o te sientes de repente como un poco aislado. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente me dices, yo siempre trato de salir adelante, yo siempre trato de salvar una situación, yo siempre estoy apoyando en algo. Y es como que te dejan solo en la batalla, Cáncer. Como que hay muchas personas que te pueden apoyar, pero sin embargo no lo hacen. Y te noto un poco molesto. Un poco molesta, Cáncer. A lo mejor puede ser el caso que tú me digas, Richard, parece como que todo el mundo tiene problemas, pero yo no. Tú siempre estás dando,
y ellos simplemente están de observadores. O tú de repente entregas todo tu tiempo, inclusive tu economía, para que muchas personas salgan lo que es adelante, pero ni te lo agradecen, cáncer. Ni te lo agradecen. Siento que, me dice Richard, estoy batallando solo o sola esta guerra. Siento esto, ¿vale? O estás un poco aislado, aislada, como que no sabes a quién confiar tus problemas, tu preocupación o lo que tú estás sintiendo en estos momentos. Te noto solo o sola en la batalla. Vamos a continuar, cáncer. Tenemos lo que es la carta también del 4 de espadas. Te preguntas, cáncer, si en algún momento vosotros van a poder encontrarse otra vez con ese personaje, sea hombre o mujer, que ya no está en tu vida. Te preguntas si en algún momento vosotros de repente va a haber una oportunidad o si esta historia ya se ha terminado, se ha zanjado. A pesar que ya no está contigo, cáncer, tú todavía en algún lugar de tu corazón, de tu pensamiento, te preguntas si vosotros se van a encontrar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí nos representa como si hubiera lo que es un velorio. Aquí hay un personaje que ya no está en esta tierra, está en ese ataúd. Y aquí estos personajes, cariño, piensan, reflexionan. Y detrás hay una ventana. Si te das cuenta aquí, hay una ventana y hay un árbol. A pesar que esta persona ya no está en esta tierra, tú tienes fe que todavía te vas a encontrar con él o con ella. Entonces, en este caso, a pesar que tú ya no tienes contacto con él o con ella, hay algo en tu interior que te dice que te vas a volver a encontrar con él o con ella. Y quizás esto puede ser así también. Pero vamos a ver qué más me dicen, ¿vale, cáncer? La carta también del As de Bastos, mi querido cáncer. Siento, mi querido cáncer, que inclusive de repente tú, como te vuelvo a decir, tú estás buscando información también de la vida de ellos o de ellas. A lo mejor tú estás viendo que está en una nueva historia, un nuevo amor, que está saliendo con alguien, y tú te preguntas por qué la vida es tan injusta, por qué yo también no puedo ser feliz, por qué yo no puedo encontrar a una persona nueva en mi vida. Cáncer, la vida no es injusta, cáncer, todo es libre albedrío. Tú estás decidiendo quedarte solo y sola y de repente sufriendo cada vez que este personaje, sea hombre o mujer, cuelga algún suceso de su vida por las redes sociales. Porque tú dices, mira esta figura. Mientras que yo estoy trabajando, porque está con el ordenador, la computadora, ellos disfrutan. Este personaje está viendo que pasa un coche, cariño, un Ferrari por aquí, y aquí prácticamente están de fiesta, están de juerga. Mi querido cangrejito, y tú te preguntas, ¿por qué yo no puedo disfrutar? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? Todo es libre albedrío, cáncer. Es que aquí vosotros están equivocados, porque muchas veces dicen, ¿por qué no me puede llegar una persona verdadera? ¿Por qué yo no puedo ser feliz y ellos sí son felices? Se han ido con el otro, con la otra. Ellos están decidiendo ser felices. Entonces tú también tienes que decidir ser feliz. Si tú no estás con nadie, cariño, es porque no quieres, porque no te convence. Pero es que, Richard, cada vez que estoy con una persona, pues solamente quiere pasarlo bien. A lo mejor es el momento para que tú vivas un poco más. ¿Por qué quieres salir de una relación y meterte a otra ya? Date un espacio para conocerte a ti misma, a ti mismo. Date un espacio para tener nuevas experiencias, para disfrutar tu soltería. Cariño, vive. Porque ¿quién te dice a ti que aunque tú lo veas con esta persona, que están agarraditos de la mano, porque yo veo que tú entras a las redes sociales, cariño, a espiar, o de repente lo ves por su casa, ¿quién te dice a ti, cariño, que le va a pasar lo mismo que te ha pasado a ti, que este personaje no quiere un compromiso, que está viviendo el momento, o ella está viviendo el momento, el presente? Gallina que come huevo, cariño, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez. Entonces, no todo lo que ponen en las redes sociales es cierto, cariño. La gente no pone mayormente sus tristezas o sus desgracias en las redes sociales. La gente pone como que todo es maravilloso, como que todo es el mundo de Disney, cariño, cuando la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces, no te creas todo de lo que ponga este chico o esta chica en sus redes sociales. No te lo creas todo. Yo te recomiendo que empieces a vivir, ¿vale? Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver qué
que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. No todo lo que brilla es oro. Me sale lo que es un Piscis, me sale un Capricornio, me sale un Libra, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Iniciales, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Y a veces inclusive de repente piensas y dice Richard, es que ha puesto una música que lo cantábamos los dos, pero a lo mejor ya ha estado pensando en ti, Cáncer. Es que tú todo te lo llevas muy personal. La letra X, la letra V, la letra Y y la letra B. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel porque lo necesitas, Cáncer. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi cangrejito. Vamos a ver, un mensaje. Esta carta, ¿vale? Prosperidad. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transformará en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite, atrévese a creer en nuevas posibilidades, mi querido Cáncer. Entonces, esto está relacionado también, porque no todo es amor. Sé que mis cangrejitos son muy trabajadores también. Esto está relacionado para proyectos, para sueños, cariño. Todo lo que tú hagas con fe y con ganas te va a funcionar. Es cierto que los comienzos, cariño, a veces son un poco complicados, pero no imposible, Cáncer. Si tú tienes fe que un proyecto, un sueño funciona, funciona. Te recomiendo, cariño, que empieces a hacer tu cambio, ¿vale? No tengas miedo al cambio, Cáncer, te dice. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver por qué de repente tú estás ahora como muy atento, muy atenta con la vida de los demás? ¿Por qué de repente estás pensando en él, en ella? ¿Has visto algo? ¿Por qué? A ver, Cáncer. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de ellos? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos, ¿vale? Siento, Cáncer, que tú estás viendo derroche en su vida. Porque si te das cuenta, este personaje tiene tanto dinero que empieza a compartir con los demás. Siento, corazón, que tú me dices, Richard, veo que se ha comprado casa, se ha comprado carro, veo que está con novia nueva, con novio nuevo, veo que inclusive ha mejorado físicamente. Bueno, cariño, pero es que uno puede cambiar, tú también puedes cambiar, Cáncer. Te vas al spa, a la peluquería, te arreglas un poco, ya está. Tú estás viendo que esta persona, pues su vida ahora es de abundancia, de felicidad. O este personaje, cariño, de repente tú me dices, Richard, me debe un dinero y no me lo devuelve. También puede ser el caso. Si te debe un dinero, cariño, pues actúa de una forma legal. Ha llegado la hora de denunciar, ¿no? Vamos a continuar, vamos a ver. Como que le sobra la plata. La carta también del Rey de Pentáculos. Inclusive, mi querido Cáncer, puede ser que a ti te llama la atención porque ha comprado algo material. Algo material, ¿vale? Puede ser casa, puede ser carro, puede ser que se ha ido de vacaciones, se ha cambiado, se ha mudado. Está relacionado con la parte material. Otra vez me sale la moneda de oro, Cáncer. Otra vez me sale la moneda de oro. Yo siento, Cáncer, que lo que tú sientes en este momento es celos. Celos. Inclusive puede ser un poco de envidia. Y no te lo digo de mala fe. No te lo digo de mala fe. Simplemente que a lo mejor me dice Richard, todo lo que está viviendo él o ella, lo hubiéramos podido vivir nosotros juntos. Pero la vida es así, pues, Cáncer. ¿Qué quieres que te diga? La vida es así. La vida es libre albedrío. Tú también puedes ser feliz, pero a lo mejor aún tienes esperanza que algún día este chico o esta chica vuelva a tu vida. Y estás solo y estás sola. Tienes que cambiar, Cáncer. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Cáncer. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Cáncer. A ver, corazón. Siento como que me dice Richard, no es justo. Conmigo no salía, a mí no me hacía feliz, a mí no me daba regalitos, etcétera, etcétera. Separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente se van a dar un tiempo con su pareja.
para aquellas personas que están en lo que es en una relación, ¿vale? Que se ven. Esto puede ser por trabajo, esto puede ser de repente cariño porque se acabó el dinero, pero siento que esta persona te quiere. Simplemente que van a estar separados una temporada, no es el final. Para vosotros que están en pareja y en estos momentos están hablando por una separación por X motivos, puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser viaje, puede ser estudios. Este personaje, mi querido Cáncer, te ama. Simplemente que las circunstancias pues llevan a esto, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver las características, mi querido cangrejito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Siento que me dice Richard, nunca termino de entenderlo o de entenderla. A veces es muy atento, muy atenta, otras veces me escribe, otras veces simplemente puede ser un desconocido o desconocida para mí. Piel blanca o piel trigueña, cabello castaño o cabello negro, cariño. Es una persona muy insegura, muy inseguro, ¿vale? La carta del mundo me dice, para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente también puede ser que estás lidiando con una persona del signo Virgo o elemento tierra. Veo, corazón Cáncer, que tú vas a cerrar una situación y siento que esto te va a dar lo que es alegría, especialmente lo que es en el dinero, proyectos, cariño. Hay algo que se concreta en tu vida o hay algo que te funciona relacionado con los proyectos, con el trabajo. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con personas de piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, castaño, negro o rubio. Comunicación o contacto a través del internet. Sí, hay una persona que también te marea un poco o te pone nervioso o nerviosa y este personaje, cariño, está lo que es en la distancia. Vosotros, mi querido Cáncer, puede ser que me digas, Richard, llevo tanto tiempo queriendo entender a este chico, a esta chica, pero a veces siento que me ama, a veces siento que no sabe ni lo que quiere. Te recomiendo, mi querido Cáncer, como tenemos lo que es la carta del mundo al costado, que hables bien con esta persona y que se decida ya. No puedes estar perdiendo tu tiempo tanto tiempo, ¿vale? Te vas a quedar como la loca del muelle de San Blas. Bendiciones, cariño. Te quiero, corazón. Vive tu vida y no dejes que la vida te viva. Hasta la vista y sé feliz.